Estaba embarazada, arrodillada en la escalera de su propia casa, mientras su esposo arrojaba las llaves al suelo y decía: «Aquí ya no entras». Si las historias de humillación, traición, injusticia y giro inesperado te mueven por dentro, entonces suscríbete ahora a este canal, porque aquí cada detalle importa, y el final de esta historia va a demostrar que nadie se va limpio cuando subestima a la persona equivocada. La maleta la aventaron antes que a ella. La ropa quedó regada en la banqueta como si no valiera nada. El guardia de seguridad le sujetaba el brazo con fuerza, no como quien protege, sino como quien impide que alguien cruce una línea invisible. Los vecinos miraban desde las ventanas, curiosos, impactados, algunos con lástima, otros alimentando ese espectáculo silencioso. Y él, parado en lo alto de la escalera, con la mirada fría y calculadora, ya había mandado cambiar las chapas esa misma mañana. En cuestión de horas, todo lo que era acceso se volvió bloqueo. Todo lo que era derecho se volvió prohibición. Todo lo que era promesa se volvió desprecio. No fue solo la puerta la que se cerró. Le bloquearon las cuentas bancarias, las tarjetas fueron rechazadas, la app del banco no cargaba, el auto no encendía. El portón eléctrico ya no reconocía el control. Cada detalle parecía planeado, ejecutado con precisión quirúrgica, como si hubiera ensayado ese momento durante semanas. Ella, todavía tratando de entender cómo le arrancaron la vida de las manos, sentía el peso no solo del embarazo, sino de la humillación frente a todos. El intento de borrarla era claro: aislamiento financiero, aislamiento emocional, aislamiento social. Esa escena no es solo sobre un matrimonio que se está cayendo, es sobre poder, control y arrogancia. Es sobre alguien que creyó que podía quitarle todo a otra persona y salir ileso. Es sobre el error de pensar que quien guarda silencio es débil. Es sobre dinero, traición, manipulación y una decisión que parecía definitiva. Y mientras él se sentía victorioso, convencido de que la había dejado sin nada, la historia apenas estaba comenzando. Antes de seguir, escribe aquí en los comentarios desde dónde estás viendo esto: ciudad, estado y país. Esta historia cruza fronteras, porque situaciones así pasan en todos lados, con personas distintas, en contextos distintos, pero con el mismo dolor y la misma sensación de injusticia. Quiero saber de dónde eres, porque lo que pasó en esa escalera pudo haber pasado en cualquier parte del mundo. Ella intentó mantener la dignidad, intentó levantarse sin ayuda, intentó respirar hondo mientras escuchaba el sonido metálico de la chapa nueva siendo probada desde adentro. Él giraba la llave 1, 2, 3 veces, asegurándose de que ahora todo estaba bajo su control. El guardia por fin soltó su brazo, pero se quedó a un lado, como una barrera humana. Ella miró al hombre que prometió protegerla, cuidarla, construir un futuro juntos, y solo encontró frialdad. El embarazo, que debía ser motivo de unión, se volvió instrumento de desprecio. Días antes él había dicho que ese bebé era un problema, que no era el momento, que ella estaba exagerando, pero nada la preparó para lo que vino después. Él ya había consultado abogados, ya había movido dinero, ya había quitado su nombre de contratos estratégicos, ya se había preparado para dejarla vulnerable. El plan era simple: quitarle el acceso al dinero, quitarle el techo, quitarle el apoyo, forzarla a rendirse. Lo que él no contaba era con un detalle que nunca se preocupó por investigar. Nunca preguntó por el pasado de ella, nunca quiso saber cómo pudo invertir al inicio del negocio, nunca se interesó por las conexiones silenciosas que ella mantenía. Creía que el éxito era exclusivamente suyo, que el crecimiento de la empresa era solo fruto de su inteligencia, que la casa, el auto, el estilo de vida, todo era conquista personal, y por eso se sentía con derecho de decidir quién entra y quién sale, mientras ella estaba ahí, sintiendo el concreto helado bajo las rodillas. El celular vibró. No era mensaje, no era llamada, era una notificación de bloqueo. La pantalla se quedó en blanco unos segundos antes de mostrar la información que confirmaba lo que ya parecía obvio. El acceso también había sido cancelado. Él no solo cambió las chapas, intentó cerrar cada puerta invisible que existía. La humillación fue pública. El intento de destrucción fue calculado.
Pero había algo que él no notó en ese momento, algo que transforma esta historia de abandono en una historia de giro inesperado. Él creía que le había quitado todo, pero estaba completamente equivocado. Él creía que le había quitado todo, pero estaba completamente equivocado. Y para entender cómo fue posible esa escena brutal en la escalera, hay que regresar en el tiempo, al inicio, cuando nada parecía indicar que esta historia terminaría en humillación, bloqueo financiero y traición silenciosa. Al principio no había chapas cambiadas, ni cuentas bloqueadas, ni un guardia sujetándole el brazo a nadie. Había planes, había promesas, había la construcción de un sueño que parecía compartido. Ella tenía una carrera sólida, estabilidad, independencia financiera y reconocimiento profesional. No dependía de nadie para pagar sus propias cuentas. Cuando él apareció con la idea de abrir su propia empresa, era apenas un proyecto en papel, lleno de entusiasmo, pero sin el capital suficiente para despegar de verdad. Ella fue quien creyó primero. Ella fue quien puso el dinero inicial. Ella fue quien presentó contactos estratégicos. Ella fue quien reorganizó sus finanzas personales para que él pudiera arriesgarse sin miedo. Mientras muchos solo veían a un hombre ambicioso intentando emprender, ella veía potencial, crecimiento, futuro, e hizo algo que muchísimas personas hacen por amor. Renunció a una parte de su propio camino para apoyar a su pareja. Bajó el ritmo en el trabajo. Empezó a encargarse de tareas administrativas de la empresa recién nacida. Llevaba la contabilidad improvisada, revisaba contratos, atendía a proveedores, armaba hojas de cálculo, negociaba plazos. No salía en las fotos oficiales, pero estaba detrás de cada decisión importante. Mientras él se presentaba como el fundador visionario, ella sostenía la base, asegurándose de que las cuentas cuadraran al final del mes. Los primeros años fueron durísimos, poca ganancia, muchas deudas, presión constante, y fue en ese periodo cuando el compromiso de ella se hizo más evidente. Cuando faltó capital de trabajo, fue el dinero de ella el que sostuvo la operación. Cuando un cliente amenazó con romper el contrato, fue ella quien intervino con diplomacia y estrategia. Cuando él pensó en rendirse, fue ella quien insistió en seguir. Pero el éxito, cuando llegó, no trajo gratitud, trajo cambio. La empresa empezó a crecer. Nuevos contratos, nuevos inversionistas, nuevos círculos sociales. Entró el dinero. Subió el nivel de vida, la casa más grande, el auto importado, los viajes, los eventos corporativos. Y junto con la prosperidad, llegó algo que muchos no notan hasta que ya es demasiado tarde: el cambio de actitud. Él empezó a hablar distinto. La postura cambió. Las decisiones comenzaron a tomarse sin consultarla. El nosotros se convirtió en yo. En reuniones, mencionaba solo su esfuerzo. En entrevistas, contaba la historia como si hubiera empezado solo. Poco a poco, la participación de ella fue siendo borrada del relato público. Las señales de arrogancia no llegaron con una explosión. Fueron sutiles, graduales, casi imperceptibles al principio. Comentarios innecesarios sobre dependencia, bromas disfrazadas sobre quién no tendría nada si no fuera por la empresa, observaciones sobre quién pagaba las cuentas ahora. El control financiero empezó a intensificarse. Él centralizó accesos bancarios, cambió contraseñas con el pretexto de seguridad, tomó el mando de los movimientos principales. Ella todavía tenía recursos propios, pero ya no tenía visibilidad total de lo que pasaba dentro de la empresa que ayudó a construir. Cuando preguntaba, él decía que estaba exagerando, que era solo organización, que alguien tenía que liderar con mano firme. El control financiero, que antes era compartido, se convirtió en un instrumento de poder. En eventos sociales, su postura también cambió. Ella pasó a ser presentada como la esposa antes que cualquier otra cosa, ya no como socia estratégica, ya no como alguien fundamental en el crecimiento del negocio. Y cada vez que intentaba reclamar su espacio, la respuesta llegaba en forma de silencio o ironía. El embarazo, que debía fortalecer el vínculo, dejó todavía más expuesto el cambio de prioridades de él. En lugar de entusiasmo, hubo frialdad. En lugar de protección, distancia. Empezó a hablar de costos, responsabilidades, de que no era el momento. La prosperidad financiera parecía haberle dado seguridad solo a él, no a la relación.
Si ya notaste señales de arrogancia cuando el dinero entra en la ecuación, comenta aquí el dinero revela, porque muchas veces no es el éxito lo que transforma a alguien, es la falta de límites lo que muestra quién es en realidad. Y esta historia está mostrando exactamente eso. Mientras ella ajustaba su rutina para llevar el embarazo, él se metía cada vez más en reuniones privadas, encuentros estratégicos y conversaciones que nunca se explicaban por completo. Empezaron a desaparecer documentos del escritorio de la casa, carpetas que antes estaban a la vista, pasaron a guardarse en otros lugares. Le pedía firmas con prisa siempre con el argumento de urgencia empresarial. Ella empezó a sentir que algo se estaba preparando. No era solo cambio de actitud, era plan. Había contratos que ya no veía, movimientos financieros sin detalle, transferencias que aparecían y desaparecían. Cuando preguntaba, la respuesta venía cargada de impaciencia. El control financiero evolucionó a ocultamiento, y el ocultamiento a secreto. El hombre que alguna vez necesitó su confianza, ahora actuaba como si tuviera que protegerse de ella. La transparencia desapareció. La pareja se volvió jerarquía. El respeto se volvió imposición. Y fue justo en ese punto, cuando las acciones empezaron a ser más estratégicas que emocionales, que él dio el siguiente paso silencioso. Empezó a esconder documentos que jamás debieron ser escondidos. Él empezó a esconder documentos que jamás debieron ser escondidos. Al principio, parecía solo exceso de cuidado. Carpetas que antes estaban sobre la mesa desaparecían en cuanto ella se acercaba. La laptop vivía cerrada, el celular siempre boca abajo. Cambió las contraseñas del banco con el pretexto de actualización de seguridad. El acceso al sistema de la empresa comenzó a exigir doble verificación que, curiosamente, solo él tenía. Detalles pequeños que por separado podrían parecer normales, pero juntos formaban un patrón. El cambio ya no era solo arrogancia, era estrategia. Empezó a salir más temprano y regresar más tarde. Reuniones de último minuto aparecían con frecuencia. Las cenas de negocios se volvieron constantes, siempre sin invitarla a acompañarlo. Cuando ella preguntaba, la respuesta salía automática, ensayada, casi molesta. Asuntos de la empresa, no te preocupes. Pero ella sí tenía que preocuparse, porque la empresa no era solo de él. Ella lo sabía, conocía cada etapa, cada deuda del inicio, cada centavo invertido, solo que ahora parecía que la estaban empujando fuera de su propia historia. Y mientras más él intentaba verse tranquilo, más evidente era que algo se estaba preparando en la sombra. Fue una tarde aparentemente normal cuando apareció la primera señal concreta. Ella intentó entrar a la cuenta compartida para pagar un gasto sencillo y le salió un mensaje de error. Lo intentó de nuevo. Contraseña inválida. Pidió restablecerla. El correo de confirmación no llegó. Cuando preguntó, él dijo que había reorganizado las finanzas y que, a partir de ese momento, él se encargaría de todo. El tono no era de pareja, era de mando. Si ya viste a alguien querer tomar control total del dinero para ejercer poder, escribe aquí, control no es amor, porque cuando el dinero se vuelve una herramienta de dominación, la relación deja de ser sana y empieza a ser estratégica. Los días siguientes trajeron más señales. Estados de cuenta que antes llegaban automáticamente dejaron de aparecer. Empezaron transferencias internas sin explicación. Cantidades grandes salían de la cuenta de la empresa y se iban a otras cuentas que ella no reconocía. Cuando cuestionaba, él hablaba de inversiones, reorganización societaria, protección patrimonial, palabras técnicas usadas como escudo para evitar detalles. El embarazo se confirmó en medio de ese clima de tensión creciente. Ella pensó que la noticia podría traer de vuelta algo de humanidad, tal vez acercarlos, tal vez recordar el inicio, cuando había alianza. Pero la reacción de él fue distante. No hubo abrazo largo, no hubo celebración espontánea. Hubo silencio, un silencio pesado, calculado, seguido de una frase que sonó como advertencia. Esto va a complicar las cosas. ¿Complicar qué? ¿La empresa? ¿La vida social? ¿O los planes que él ya venía armando sin que ella lo supiera? A partir de ahí, la frialdad aumentó. Empezó a dormir en otro cuarto con el pretexto del estrés. Las conversaciones se volvieron cortas, objetivas, sin emoción. Recibía llamadas y salía a contestar al balcón,
Llegaban mensajes y los borraba rápido. Una noche, mientras él se bañaba, el celular vibró sobre la mesa. No fue curiosidad, fue instinto de autoprotección. En la pantalla solo un nombre seguido de una palabra que llamó la atención: contrato. Ella no lo desbloqueó. No hacía falta. Ya estaba claro que algo se estaba formalizando sin que ella lo supiera. Días después, al ordenar documentos antiguos en el estudio, notó que faltaban contratos importantes. Papeles relacionados con la estructura societaria de la empresa simplemente ya no estaban. En su lugar, carpetas vacías. Cuando preguntó, él respondió que estaba revisando todo con el abogado. ¿Abogado? ¿Desde cuándo? El nombre apareció por primera vez en una conversación casual. «Necesito cubrirme legalmente», dijo él, como si fuera lo más normal. Pero si la empresa estaba prosperando, si las cuentas estaban equilibradas, si el matrimonio seguía existiendo oficialmente, ¿de qué exactamente necesitaba cubrirse? Las reuniones secretas empezaron a ser más frecuentes. Él decía que eran estratégicas, confidenciales, pero ¿confidenciales para quién? ¿Para competidores o para su propia esposa? La distancia emocional acompañaba la distancia financiera, y mientras ella intentaba mantener la calma, más se daba cuenta de que la estaban excluyendo poco a poco de las decisiones centrales. En una madrugada, mientras él dormía profundamente después de otra cena de negocios, ella entró al historial bancario por una vía alterna que aún tenía disponible. Lo que encontró no fue solo reorganización financiera. Fueron movimientos altos, transferencias a cuentas jurídicas desconocidas, pagos anticipados de honorarios legales y tarifas relacionadas con procesos que ella desconocía por completo. Eso no era solo prevención, era preparación. La sensación de traición no llegó como un grito, llegó como una confirmación silenciosa. Él estaba armando algo grande, algo definitivo. No era solo control, era una separación planeada. Si crees que cuando alguien empieza a actuar en la sombra es porque ya tomó una decisión, comenta, la verdad siempre sale. Porque en este tipo de historias, las señales nunca mienten. La frialdad de él frente al embarazo se intensificó en los días siguientes. En lugar de acompañar consultas médicas, alegaba compromisos imposibles de mover. En lugar de hablar del futuro del bebé, hablaba de reestructuración patrimonial. Cada conversación terminaba en evasivas. Cada intento de acercamiento terminaba en distancia. Hasta que una noche, aparentemente normal, durante una cena silenciosa en la propia casa, él dejó los cubiertos sobre el plato con una calma casi inquietante y dijo que necesitaba aclarar algo antes de que la situación se complicara más. Su mirada no tenía duda, no tenía vacilación, no tenía culpa, tenía cálculo, y fue en ese momento cuando la traición silenciosa dejó de ser solo financiera y se volvió personal de la forma más cruel posible. Él respiró hondo, apoyó las manos en la mesa y con la misma frialdad con la que cambió contraseñas y consultó abogados, lanzó una exigencia que cambió por completo el rumbo de la historia. Pidió una prueba de ADN. Esas 4 palabras no fueron solo una ofensa, fueron una declaración de guerra. No era duda, era estrategia. Al cuestionar la paternidad, intentaba debilitarla emocionalmente, crear inestabilidad, sembrar inseguridad. Era otra pieza del tablero que venía armando en silencio. Y a partir de ese instante, todo quedó claro. No se trataba solo de dinero, empresa o patrimonio. Se trataba de eliminar cualquier vínculo que pudiera obligarlo a compartir poder. En los días siguientes, la caída fue calculada, fría y rápida. Primero llegaron las restricciones bancarias. La app dejó de funcionar por completo. La asesora que antes respondía de inmediato, ahora decía que no podía dar información sin autorización del titular principal. Titular principal. La expresión resonó como una señal de que algo ya había sido cambiado legalmente. Se hicieron transferencias. La cuenta compartida dejó de existir. El límite de la tarjeta quedó en 0. Luego empezaron a rechazarle las tarjetas físicas, en el súper, en la farmacia, en un intento simple de cargar gasolina. Rechazada, rechazada, rechazada. No era falla técnica, era cancelación deliberada. Si ya viste a alguien usar el dinero como arma de control, escribe aquí: el dinero no compra carácter.
porque cuando el poder financiero se usa para humillar, revela mucho más de quien controla que de quien pierde el acceso. Ella intentó mantener la calma, intentó creer que podían resolverlo hablando, pero él ya había ido más allá de lo emocional. Estaba operando en lo legal. Días después, descubrió que su nombre había sido retirado formalmente de documentos de la empresa, cambios contractuales registrados sin aviso, poderes revocados, participaciones diluidas mediante maniobras societarias que solo un abogado experimentado podría armar. Él había firmado documentos a escondidas, había hecho reuniones estratégicas, había reorganizado la estructura empresarial mientras mantenía una fachada de normalidad dentro de la casa. Cada firma era un paso más para aislarla financieramente. El embarazo, que debía protegerla, fue usado como argumento para apartarla de decisiones. Él decía que era mejor que descansara, que el estrés no le hacía bien. Mientras tanto, firmaba contratos, registraba cambios y consolidaba control total. La empresa que ella ayudó a levantar ahora tenía un solo nombre: al mando, el de él. Los días se pusieron tensos. El silencio dentro de la casa pesaba. Él evitaba conversaciones profundas, evitaba mirarla a los ojos demasiado tiempo, evitaba cualquier tema que implicara repartir patrimonio, y cuando por fin decidió actuar de forma definitiva, no hubo aviso previo. Una mañana aparentemente normal, mientras ella estaba fuera por una consulta médica, él ejecutó la etapa final del plan. Mandó cambiar las chapas, canceló accesos electrónicos, desactivó el reconocimiento biométrico del portón. Le comunicó al guardia de la residencia que a partir de ese momento, solo él tenía autorización para entrar. Cuando ella regresó y trató de abrir la puerta, la llave no giró. Lo intentó de nuevo. Nada. El interfono no respondía. El guardia se acercó con una mirada incómoda y dijo que tenía órdenes. Y fue ahí cuando la escena volvió a esa escalera. La maleta tirada, la ropa esparcida, el portón cerrado, el guardia sujetándole el brazo mientras él, desde lo alto, la miraba como si estuviera cerrando un contrato fallido. La frialdad era absoluta. No había discusión. No había espacio para negociar. Ella intentó usar el celular para pedir ayuda. Bloqueado. Intentó llamar al banco. Sin acceso. Intentó pedir un transporte por AP. Cuenta suspendida. Él no solo había cambiado chapas físicas, había cerrado cada puerta digital, cada posibilidad inmediata de reacción. Era la caída total. Sin dinero, sin casa, sin acceso a la empresa, sin tarjetas, sin apoyo. Embarazada, expuesta, humillada. Si puedes sentir el peso de esa escena, comenta aquí: nadie merece esto. Porque esa sensación es exactamente la que mantiene a tanta gente atrapada en historias de abuso financiero y manipulación emocional. Pero algo inesperado pasó en ese momento. Mientras él se sentía ganador, mientras creía haber eliminado cualquier riesgo, mientras imaginaba que ella estaba completamente vulnerable, hubo un cambio casi imperceptible en su expresión. Dejó de suplicar, dejó de discutir, dejó de intentar explicar. La mirada cambió. La desesperación dio lugar a algo distinto. No era miedo, no era rendición, era cálculo. Y por primera vez, desde que todo empezó a derrumbarse, ella sonrió discretamente. No era una sonrisa de locura, no era nerviosismo, no era desesperación disfrazada, era conciencia, era la certeza silenciosa de que él acababa de cometer el peor error de su vida. Mientras él se sentía estratega, mientras creía haber bloqueado cuentas, cancelado tarjetas, cambiado chapas y borrado su presencia de la empresa, había algo que nunca se preocupó por investigar. Nunca preguntó de dónde salía la seguridad de ella. Nunca quiso saber cómo podía aportar capital sin pedir explicaciones. Nunca tuvo curiosidad real por el origen del dinero que salvó el negocio en los primeros años. Él siempre asumió que el crecimiento de la empresa era mérito exclusivo suyo. Siempre creyó que la prosperidad financiera se había construido solo con su esfuerzo. Y fue esa arrogancia la que lo dejó ciego. Lo que él nunca supo es que ella jamás metió todo su dinero en su empresa. En los primeros aportes, cuando el negocio apenas caminaba, ella invirtió solo una parte estratégica, lo suficiente para hacerlo viable, pero no lo suficiente para volverse dependiente. El resto quedó protegido, blindado, separado,
estructurado en otro lugar, bajo otra administración, con otra lógica. Ella venía de una familia que entendía de patrimonio, estructura societaria y protección de activos. No era solo dinero, era planeación a largo plazo, holding familiar, participaciones estratégicas y la regla de nunca concentrarlo todo en un solo lugar, por más prometedor que parezca. Mientras él construía su propia narrativa de éxito, ella mantenía una participación mayoritaria en otra holding, una estructura discreta, silenciosa, que administraba inversiones muchísimo más grandes de lo que él imaginó. Inversiones en el extranjero, fondos internacionales, aplicaciones diversificadas, participaciones en negocios que él ni siquiera conocía. Si crees que nunca se deben poner todos los recursos en una sola estructura, comenta aquí, protegerse es inteligencia, porque esta parte de la historia es donde mucha gente empieza a entender que independencia financiera no es presumir, es estrategia. Él creía que lo había bloqueado todo, pero solo bloqueó lo que él podía ver. Lo que estaba fuera de su radar seguía intacto. Ella nunca necesitó su empresa para sobrevivir. Eligió participar, eligió invertir, eligió apoyar, pero no dependía. La historia que él se contó a sí mismo, de que ella estaba ahí por necesidad, era demasiado cómoda como para cuestionarla. Y había más. Mucho antes del cambio de contraseñas, mucho antes de las reuniones secretas, mucho antes de la prueba de ADN usada como herramienta de humillación, ella ya había notado las señales. El cambio de actitud, el control excesivo, la centralización financiera, la consulta silenciosa con abogados. Ella no reaccionó con impulso, no confrontó cada detalle, no armó un escándalo, hizo algo mucho más peligroso. Se preparó. Su abogado ya estaba listo. Mientras él consultaba al suyo para estructurar la exclusión, ella consultaba al suyo para asegurar protección. Revisó contratos viejos, confirmó cláusulas de blindaje, actualizó registros societarios, consolidó documentos que probaban los aportes del inicio, organizó estados de cuenta, comprobantes, registros digitales y físicos. Ella sabía que, si él intentaba borrar su participación, habría consecuencias legales, pero decidió esperar a que él diera el paso final, esperar a que él creyera que tenía el control absoluto, porque cuando alguien actúa con arrogancia, con exceso de confianza, casi siempre comete errores, y él los cometió. Al bloquearla financieramente, creyó que la dejaría vulnerable. Al cambiar chapas, creyó que cerraría la historia. Al cancelar tarjetas, creyó que tocaría el punto más sensible. Pero cada acción de él estaba siendo registrada, documentada y observada. Si estás entendiendo lo que pasa aquí, comenta, subestimó mal, porque eso es exactamente lo que esta historia revela. Él nunca se preguntó cómo ella logró mantener la serenidad en ese momento de la expulsión. Nunca notó que al exigir una prueba de ADN había mostrado su propia debilidad. Nunca sospechó que los movimientos financieros que él creía invisibles podían ser impugnados. Y mientras él celebraba la victoria anticipada, ya había una estructura mucho más grande moviéndose detrás. La holding donde ella era mayoritaria no solo administraba inversiones en el extranjero, tenía participación indirecta en proyectos inmobiliarios, tenía influencia en contratos estratégicos, mantenía relación con instituciones financieras distintas a las que él usaba. Era una red de protección construida durante años, silenciosa y eficiente. Él nunca pidió detalles, nunca quiso saber. Creía que controlar el dinero visible era suficiente para controlar la narrativa. Pero hay una diferencia entre apariencia de poder y poder real. Él tenía acceso a la casa, tenía control de la empresa operativa, tenía las llaves, tenía el escenario, pero no tenía la estructura completa. Y el público todavía no sabe la verdadera dimensión de lo que hay detrás de esta historia, porque no es solo sobre una mujer millonaria, es sobre estrategia, paciencia y dejar que alguien cometa su propio error hasta el final. Mientras él estaba en la escalera, arriba, tirando las llaves y sintiéndose invencible, la única cosa que él no sabía era que esa casa no era de él. Pero antes de que esa verdad saliera a la luz, él se encargó de celebrar su supuesta victoria. En los días posteriores a la expulsión, mientras ella reorganizaba cada movimiento en silencio,
Él reforzaba la narrativa de que había ganado, no solo para los demás, sino sobre todo para sí mismo. Salió a cenar con la amante que ya rondaba discretamente desde hace tiempo. No se molestó en ocultarlo. Al contrario, parecía orgulloso. Publicaciones indirectas en redes, fotos de copas brindando, frases sobre libertad y empezar de nuevo. Se burlaba de ella en conversaciones privadas. Decía que jamás se recuperaría, que sin acceso al dinero, sin empresa, sin casa, estaría perdida. Comentaba que el embarazo solo empeoraba su situación. Repetía que todo lo que ella tenía era por el éxito de él, que él era responsable de cada conquista material. Si ya viste a alguien confundir arrogancia con victoria, comenta aquí: el orgullo viene antes de la caída, porque justo en este punto mucha gente se entrega demasiado a su propia ilusión. Compró un auto nuevo a los pocos días, uno todavía más caro que el anterior. Fue personalmente a recogerlo, se tomó fotos y salió a dar vueltas por la ciudad como si estuviera consolidando una nueva etapa de prosperidad. Era como si quisiera probar que nada había afectado su estructura financiera. Y entonces llegó la fiesta. Organizó un evento en la casa que ahora llamaba Mía. Invitó amigos, inversionistas, socios, música alta, comida fina, brindis exagerados. La amante caminaba por los espacios con una confianza creciente, ocupando lugares que antes eran de ella. Cada detalle de esa celebración parecía un intento de borrar cualquier rastro de la mujer que ayudó a levantar ese patrimonio. Durante la fiesta se escuchaban comentarios sobre decisiones necesarias, gente que no acompañó el crecimiento, relaciones que se quedan atrás. Él hablaba con convicción, como si estuviera contando una historia de superación personal. En ningún momento mencionaba los aportes iniciales de ella. En ningún momento reconocía la participación silenciosa que sostuvo los primeros años difíciles. De verdad creía que había cerrado la historia. Si estás siguiendo hasta aquí, escribe "La verdad viene" en los comentarios, porque esta parte es crucial. Es donde la sensación de control empieza a romperse. En medio de la fiesta, mientras brindaba con un grupo de inversionistas, sonó el portón. No era un invitado tarde, no era una entrega de último minuto, era un actuario. La música seguía alta cuando el guardia se acercó a avisarle que había una notificación legal urgente. Él intentó aplazar, intentó pedir que regresaran otro día, pero el documento tenía que entregarse ahí. En ese momento, la sonrisa que tenía empezó a perder fuerza. Abrió el sobre todavía con la copa en la mano. El contenido era directo, una comunicación formal sobre irregularidades contractuales, cambios societarios cuestionables y posible dilución indebida de participación. Mencionaba revisión patrimonial, exigía presentación de documentos, daba un plazo corto. El ambiente cambió. La amante fue la primera en notar que algo no estaba bien. El tono de él cambió, la postura cambió, la sonrisa desapareció. Se apartó a un rincón para entender el tamaño de lo que estaba leyendo. Lo que él no esperaba era que los movimientos hechos en la sombra pudieran ser impugnados con base en registros antiguos. Creía que, al quitarle el nombre formalmente, borraría su relevancia. No consideró que existían acuerdos previos, cláusulas específicas y aportes perfectamente documentados. Y mientras leía la notificación con el rostro cada vez más tenso, una información saltó con fuerza. Hablaba de la titularidad del inmueble. Él siempre trató esa casa como conquista personal. Siempre la presumió como el símbolo máximo de su éxito. Pero el documento indicaba algo que jamás imaginó tener que revisar. La propiedad estaba vinculada a una estructura societaria distinta a la empresa operativa, y esa estructura tenía un nombre que él conocía, pero nunca investigó a fondo. Una holding. La casa no estaba a su nombre como persona, no estaba únicamente a nombre de la empresa que él controlaba. Estaba registrada bajo una holding específica, y él nunca se preguntó quién tenía la participación mayoritaria en esa holding. El silencio que se apoderó de la fiesta no fue inmediato, pero empezó a extenderse como una grieta invisible. Él intentó disimular, dobló el papel, se lo guardó en el saco, sonrió de forma forzada a los invitados cercanos, dijo que era solo un trámite legal, algo simple, nada que afectara la estabilidad de la empresa o del patrimonio. Pero por dentro, algo ya se había movido.
El actuario no fue solo a entregar un documento. Traía una orden de presentar de inmediato registros contables, contratos societarios y, sobre todo, la notificación de 1900 que había una solicitud formal de revisión de la titularidad del inmueble. La casa que él usaba como símbolo máximo de su victoria estaba siendo cuestionada legalmente. Al día siguiente, antes de que pudiera armar una defensa, otra sorpresa lo esperaba. La cuenta principal de la empresa quedó temporalmente bloqueada para análisis. No era bloqueo definitivo, pero era suficiente para causar impacto. Se suspendieron transferencias pendientes. Pagos programados quedaron en espera. Proveedores empezaron a llamar. Si entiendes lo que significa cuando la maquinaria financiera empieza a atorarse, comenta aquí, se le volteó, porque justo ahí es donde la sensación de control empieza a escurrirse entre los dedos. La empresa entró en una auditoría preliminar. Inversionistas que estaban en la fiesta empezaron a revisar sus posiciones. Algunos pidieron aclaraciones formales. Otros prefirieron alejarse discretamente hasta que la situación se resolviera. La euforia de la noche anterior se convirtió en tensión estratégica. La amante, que caminaba confiada por la casa, empezó a notar que algo no estaba bien. Las llamadas que él recibía ya no eran de celebración. Eran técnicas, urgentes, llenas de términos legales. Ella intentó entender qué pasaba, pero él evitaba detalles. Lo que antes era arrogancia se volvió irritación. Lo que antes era sonrisa se volvió preocupación. En pocos días, recibió una citación formal para presentar documentos que probaran la regularidad de los cambios contractuales hechos en los últimos meses. Cambios que incluían quitarle el nombre a ella de la empresa, redistribuir participación y centralizar poder. Y ahí fue cuando por fin lo entendió. Al revisar registros antiguos, cruzar fechas, revaluar contratos que él consideraba irrelevantes, encontró algo que nunca tomó en serio. Un acuerdo firmado al inicio, cuando todavía dependía del dinero de ella para sobrevivir. Un contrato de participación con cláusulas específicas en caso de disolución o exclusión unilateral. Ella no era solo esposa, era socia silenciosa. Y no cualquier socia. Tenía el 60% de las acciones registradas en la estructura que controlaba la holding, dueña del inmueble, y una parte clave de la empresa operativa. 60%. Mientras él se vendía como fundador visionario, ella mantenía una participación mayoritaria organizada en capas societarias que él jamás se molestó en analizar. Él creía que tomar decisiones ejecutivas era lo mismo que tener control total. Pero control ejecutivo no es lo mismo que control accionario. Si estás viendo esta vuelta y entendiendo la importancia de la estructura societaria, comenta, la mayoría manda. Porque en este tipo de historias, quien tiene la mayoría define el destino. Los documentos eran claros. La holding dueña de la casa estaba vinculada a la estructura, donde ella era accionista mayoritaria. La empresa operativa tenía cláusulas que impedían dilución unilateral, sin aprobación de la mayoría. Y cada movimiento que él hizo en la sombra ahora estaba siendo revisado con lupa. La auditoría empezó a revelar inconsistencias, transferencias cuestionables, honorarios legales pagados con recursos que debían ser aprobados por la mayoría, cambios contractuales hechos sin convocar formalmente una asamblea. Inversionistas empezaron a retirarse oficialmente. Algunos congelaron nuevos aportes. Otros pidieron garantías adicionales. La reputación que él cuidó tanto empezó a ponerse en duda. La amante entró en pánico al notar que el estilo de vida recién adquirido podía ser pasajero. El auto nuevo, la fiesta, la ostentación, todo parecía sostenido por una base que ahora estaba siendo impugnada legalmente. Él, que días antes se sentía invencible, empezó a entender la magnitud del error irreversible que había cometido. Al intentar excluir, provocó reacción. Al intentar humillar, activó defensa legal. Al intentar borrar, puso luz donde él nunca quiso mirar. La casa que él creía símbolo de su conquista estaba ligada legalmente a una estructura controlada por ella. La empresa que él decía ser solo suya dependía de decisiones que exigían aprobación de la mayoría. Y la mayoría no era él. Si ya viste a alguien subestimar la inteligencia estratégica de otra persona, escribe nunca subestimes, porque esta parte muestra que la arrogancia y la confianza excesiva
son ingredientes perfectos para la caída. Con los inversionistas presionando, la auditoría avanzando y las cuentas con restricción parcial, él entendió que necesitaba actuar rápido, no para celebrar, no para presumir, sino para intentar contener el daño. Y fue en ese momento cuando tomó una decisión que cambiaría el cierre de esta historia. Decidió ir a buscarla. No fue por amor, no fue por arrepentimiento genuino, fue por necesidad. Por primera vez desde que cambió las chapas y bloqueó las cuentas, sintió miedo real, miedo de perder la empresa, miedo de perder la casa, miedo de ver su nombre ligado a fraude societario y abuso financiero. El orgullo empezó a ceder ante la urgencia. Encontró su dirección con facilidad, no porque ella estuviera escondida, sino porque nunca necesitó esconderse. El nuevo departamento estaba en una zona exclusiva, discreto, sofisticado, con seguridad 24 horas. No era un lugar improvisado, no era refugio temporal, era una residencia planeada, de esas que no se rentan de un día para otro, de esas que muestran estabilidad financiera, no desesperación. Al llegar, entendió que subestimó cada detalle. El edificio tenía lobby elegante, acceso controlado, recepción silenciosa. Nada olía a vulnerabilidad, nada olía a derrota. Tuvo que identificarse, explicar el motivo, esperar autorización. El mismo hombre que días antes ordenó que no la dejaran entrar a su propia casa, ahora tenía que esperar para subir. Si estás viendo esta inversión de poder, comenta, el mundo da vueltas. Porque eso es exactamente lo que está pasando. La puerta se abrió sin prisa. Ella estaba ahí, no arrodillada, no suplicando, no desordenada. Estaba de pie, espalda recta, rostro sereno, mirada firme. El interior revelaba sofisticación, muebles de diseño, iluminación cuidada, vista panorámica de la ciudad. No había rastro de improviso, no había rastro de caos. Él entró con pasos inseguros. Empezó con justificaciones técnicas. Dijo que la situación se salió de control, que lo orientaron mal legalmente, que el abogado le sugirió medidas extremas para proteger el patrimonio, que la presión de los inversionistas lo llevó a actuar de forma precipitada. Cada frase estaba medida para diluir su responsabilidad. Ella escuchó en silencio. Luego él cambió de tono. La rigidez se volvió fragilidad ensayada. La voz perdió firmeza. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Dijo que nunca quiso que llegaran a eso. Dijo que estaba confundido, que el embarazo lo asustó, que tuvo miedo de perder todo lo que construyó, que tomó decisiones equivocadas intentando protegerse. Si ya viste a alguien llorar solo, cuando se da cuenta de que perdió el control, escribe arrepentimiento tarde. Porque la diferencia entre culpa real y conveniencia se nota cuando el poder cambia de lado. Pidió perdón, no una vez, varias. Dijo que estaba dispuesto a deshacer cambios contractuales, que podía revertir bloqueos, que quería arreglar todo en paz, que todavía le importaba, que lo de ellos no podía terminar así. Ella seguía inmóvil. Entonces hizo el pedido que creyó más sensible. Pidió ver al hijo. Dijo que, más allá de las diferencias, quería estar presente, que no podían apartarlo, que necesitaba ese vínculo. El silencio que vino después pesó más que cualquier grito. Ella caminó hacia la ventana. La vista de la ciudad hablaba de estabilidad, planeación, independencia. Se volteó de nuevo, sin prisa, sin temblor en la voz, sin emoción desbordada. Él intentó acercarse, intentó tocarle la mano. Ella dio un paso atrás. La confianza de ella no era soberbia, era seguridad, seguridad legal, seguridad financiera, seguridad emocional. Por fin él vio lo que siempre ignoró. Ella nunca fue dependiente. Si crees que la dignidad no se negocia, comenta, el respeto es la base. Porque aquí es donde muchos entienden que el poder no está en hablar más fuerte, sino en decidir con firmeza. Él volvió a llorar. Dijo que lo manipularon, que la gente a su alrededor lo empujó a ser duro, que la amante no significaba nada, que todo fue un error impulsivo, que aceptaba cualquier acuerdo. Ella respiró hondo. Su mirada no tenía odio, no tenía desesperación, tenía claridad, y entonces dijo, con la calma de quien sabe exactamente lo que hace, cambiaste las chapas, pero se te olvidó quién construyó las puertas.
La frase no sonó como amenaza, sonó como hecho. Él entendió en ese instante que ya no era cuestión de emoción, era consecuencia. Mientras él seguía ahí, buscando una salida para salvar lo poco que le quedaba de imagen, ella ya había tomado decisiones que él todavía ni imaginaba. No había espacio para negociar desde lo emocional, porque todo ya estaba en el nivel que de verdad importa, lo legal y lo estratégico. En los días siguientes, sus abogados avanzaron con medidas formales. La revisión societaria se cerró. La prueba de la participación mayoritaria quedó registrada oficialmente. La holding que controlaba la propiedad y una parte clave de la empresa reafirmó su estructura. Ella no tuvo que gritar, no tuvo que exponer escándalos, no tuvo que usar redes. La respuesta llegó con documentos, asambleas y decisiones ejecutivas. La primera medida fue convocar una reunión extraordinaria. Con el 60% de las acciones bajo su control, la mayoría era clara, incontestable. La votación no tardó. La destitución de él como CEO quedó registrada. El mismo hombre que días antes mandó cambiar chapas, ahora recibió una notificación oficial de separación de la empresa. Si entiendes el peso de una mayoría accionaria bien armada, comenta, la estrategia gana, porque esto no es venganza, es estructura. Ella asumió oficialmente el mando. Entró como CEO, no por vanidad sino por legitimidad. La empresa que él decía ser solo suya, empezó a operar bajo el liderazgo de quien realmente tenía la mayoría. La auditoría avanzó, no para destruir, sino para corregir. Se ajustaron irregularidades, se presentaron reportes claros a inversionistas, la credibilidad empezó a reconstruirse. El nombre de él fue removido de las funciones ejecutivas, no por impulso emocional, sino por decisión societaria, fundamentada. Él conservaba una participación minoritaria, pero ya no tenía mando. Lo que él intentó usar como arma se volvió evidencia en su contra. En paralelo, se presentó la demanda por daño moral, la expulsión pública, el bloqueo financiero deliberado, el intento de exclusión societaria sin respaldo legal. Todo quedó documentado. No era solo pleito de patrimonio, era abuso financiero, intento de coacción y exposición humillante. Ella recuperó lo que era suyo, no porque suplicó, no porque amenazó, sino porque se preparó. La casa volvió a quedar legalmente respaldada bajo la estructura correcta. Las cuentas se regularizaron, los contratos se revisaron, el control volvió a manos de quien siempre tuvo derecho, pero nunca tuvo que demostrarlo hasta que fue desafiada. Él, que creía estar en la cima, entendió que estaba parado sobre una base que no controlaba. La amante se alejó. Los amigos callaron. Los inversionistas empezaron a tratarlo con una formalidad distante. La reputación que él construyó con tanta exposición ahora cargaba la marca de quien intentó excluir a su propia socia mayoritaria. Si esta historia te dejó claro lo importante que es la inteligencia financiera, comenta, la independencia es poder, porque más que una historia de traición, esto es una alerta sobre planeación, estrategia y dignidad. Al final, no hubo gritos ni escándalo público, hubo consecuencia, hubo reestructura, hubo justicia. Él creyó que la había dejado sin dinero, pero fue él quien terminó, sin nada. Y ahora en pantalla está apareciendo otra historia nueva aquí en Yara Historias. No tiene nada que ver con esta, es un caso diferente, con otro conflicto, otro escenario y otro giro inesperado. Si te gustan las historias intensas, llenas de estrategia, injusticia y sorpresas, dale clic a ese video que está apareciendo y sigue con nosotros, porque la próxima historia también te va a dejar pensando.